No hubo nada que celebrar, ni hay nada que celebrar cuando hablamos del 12 de octubre. Ricardo Salinas Pliego se burla de la tragedia provocada por las lluvias y, por supuesto, más información aquí con ustedes. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Hoy espero que hayan disfrutado del Pechucho. Iniciamos con él en este canal, ¿no? Con el buen Pechucho. Después Expiatorio. Qué historia, Ney González. Nos contaron Ricardo Valderas y Dolo Delgado. Si no lo han visto, échenle un ojo a ese gobernador prófugo del que nadie habla, ¿no? Muy particular. Y bueno, al ratito en el otro canal, ¿no? En el canal de Jesús Escobar como tal, porque este es el canal de las entrevistas de Jesús Escobar Tobar. Estamos como con el meme del Spider-Man, ¿no? Así. Pues bueno, en el otro canal está Nacho Alvarado a las 3:30 con Ojo al Gato, en donde cuestiona la labor del ejército en materia policíaca. A las 5 de la tarde llega el gran Sósimo Camacho, desnudando un tema que está en el corazón del sector salud de nuestro país y que si no se soluciona, no vas a poder mejorar las condiciones de atención médica, la formación de los médicos, de las médicas. Un tema muy interesante que tocó este Sósimo. Por supuesto, a las 18:30 llega Luis Guillermo Hernández en las charlas de Luis Guillermo Hernández, en donde Luis aborda todo lo relacionado con Hernán Bermúdez Requena, el último capítulo de Hernán Bermúdez Requena. Y a las 20:30, Josefa Galván nos va a platicar las diferencias entre los últimos 5 presidentes de México y la presidenta. Es decir, cuatro y una, ¿no? Fox, Calderón, Peña, Andrés Manuel y actualmente la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y por supuesto cerramos 21:30 con Fabrizio Loruzzo, con un análisis muy interesante de todo lo que está pasando en materia geopolítica, particularmente lo que pasa en Gaza y lo que pasa en Estados Unidos. Así que quédese con nosotros en los dos canales. Yo le voy a dar un comentario que espero sea de su agrado en torno pues a todo este de festejo para algunos. Yo no sé por qué festejo. Porque mire, entiendo que muchos de nosotros y generaciones anteriores crecimos con este colonialismo académico en donde te planteaban que el 12 de octubre pues era una fecha para celebrar, ¿no? Había que celebrar el descubrimiento de América como tal. Ya desde ahí hay una verdadera trampa, ¿no? En ese tipo de títulos. Hay mucha animosidad hacia las culturas prehispánicas, hay un racismo declarado en todos los sentidos y hay una legitimación de un discurso imperialista. Esa es la realidad de las cosas. Que tú como niño pues vas creciendo sin tener en cuenta muchos de estos conceptos hasta que comienzas ya más grande a leer al respecto y a escuchar a otras voces diferentes a las que siempre tuvieron un papel dominante en este discurso. Aquí no se trata de xenofobia ni se trata de generar ningún odio hacia los españoles, ni mucho menos, que hay algunos de ellos que cómo les molesta, sobre todo a los españoles imperialistas, esos españoles racistas, esos españoles que siguen con esa mentalidad, ¿no? Que hablan de la iberósfera y no sé qué tanta barrabasada. Les molesta muchísimo que se les diga en su cara, pero es eso, son unos racistas y unos imperialistas. Como bien lo dijo en alguna ocasión mi querido Christian Nader, eran unos bárbaros, punto. No eran ningunos estadistas, no eran ningunos desarrolladores. Hernán Cortés no era ningún héroe de los derechos humanos, que en esa época pues no había tales conceptos, pero sí había el concepto llamado humanidad. Y el señor Hernán Cortés era un depredador, igual que muchos de los que llegaron con él y después de él. Eran verdaderos, insisto, verdaderos bárbaros. Así de simple, no eran ninguna clase superior intelectual, no eran ninguna clase superior racialmente, no, eran tipos perversos, tipos violentos en toda la extensión de la palabra, como todo militar. Es que eso, aparte me encanta, ¿no? Que nos quieren pintar la idea casi casi de un benefactor cuando era un militar y los militares sabemos perfectamente cuál es su formación desde hace siglos. Ajá, que es de arrasar, que es de abusar, que es de depredar. No llegan con un concepto heroico como nos lo han querido vender históricamente. Eso no es así. Y por lo tanto los españoles, agréguele por supuesto que estaban conquistando algo. Pero vamos a eso, precisamente, porque me parece que hay que dejarlo muy en claro. Y ahora que hablamos de genocidios, pues también empezar a evaluar
¿no? Si no llegamos a ese punto, hay algunas voces que dicen que sí, ojo, y es un debate bien interesante. Sí tenemos que hablar de masacres, sí tenemos que hablar de acciones que iban directamente con el afán de someter, de someter a las comunidades originarias para robarles su territorio, porque eso hicieron los españoles. No fue ningún descubrimiento de América, no fue ninguna conquista, fue una invasión, literalmente, con todo lo que esto acarrea. Que años después hubo cosas positivas, por supuesto, pues como en todo, ¿no? O sea, a final de cuentas. Pero pongamos las cosas a lo que son. Porque no va a faltar el que nos va a decir, seguramente tu apellido es muy indígena, seguramente tu cara es muy autóctona, ¿no? Porque esas son las cosas que, hombre, que te dicen, ¿sí? Por todos lados. No, vamos a ser claros. Así como hay grandes aportaciones de los españoles y de sobre todo de gente buena en esa época también, de gente que luchó también por los indígenas, de gente que luchó porque este país fuera diferente en esa época, pues obviamente no con las nomenclaturas y nombres que tuviera, la realidad, ajá, la realidad, sí, es que también hubo gente despreciable, gente ratera, porque a final de cuentas éramos una colonia y como colonia te explotaban, que esa es otra cosa. No sé por qué le cuesta tanto trabajo a los españoles racistas aceptarlo. Eras una colonia, las colonias las explotaban y las siguen explotando. Por lo tanto, que no se quieran poner aquí muy defensores de lo indefendible, ¿no? Sin que esto, insisto, le quite mérito a las aportaciones que hubo, como en todo tipo de episodio del mundo después de tantos años, debe de haber, pero hay que estudiarlo bien. A ver, de entrada, la historia de la conquista no está cerrada, que esa es otra cosa muy importante. No está cerrada, y eso es algo, me parece, que tenemos que ir profundizando y lo haremos de la siguiente manera. La conquista de América no fue simplemente una hazaña gloriosa, ni una liberación de salvajes, como algunos burros dicen por ahí, y como lo han querido vender muchos de los discursos oficiales. Tampoco, tampoco es una historia de buenos contra malos. Es una historia de choque, de violencia, de poder, pero también de resistencia, del infausto mestizaje, de la transformación costosa. Hoy vamos a hablar precisamente de lo que sí ocurrió, ¿no? Lo que nos ocultaron. Y por qué negar nuestras raíces indígenas. Pues es una forma moderna de colonización, en pocas palabras. Porque ahora lo que trae la ultraderecha es eso, partir prácticamente de que los españoles llegaron y todo se volvió hermoso, maravilloso y casi casi no había nada, no había nada en este territorio, ¿no? A ver, ¿cuál es la narrativa dominante de las últimas décadas? Entre el heroísmo y la negación, ¿no? Por ahí sería. A ver, durante siglos, la historia de la conquista, ¿cómo fue contada? Fue contada desde el punto de vista de los vencedores, como pasa en todas las guerras. Las crónicas españolas o los cronistas españoles, los misioneros, más tarde los historiadores eurocéntricos, no dejemos de lado este punto, pintaron a Hernán Cortés como un genio militar y a los indígenas como pueblos atrasados, incluso agradecidos por la llegada de los españoles. Mel Gibson con su película trató de ayudar un poco, ¿no?, a perpetuar esta idea. Pero hay autores, insisto, que yo les recomiendo mucho leer, como por ejemplo Svetan Todorov, quien en La conquista de América, el problema del otro, señala que lo que realmente ocurrió fue un proceso brutal de incomprensión cultural. Los europeos ni siquiera veían a los indígenas como humanos en igualdad de condiciones, los veían como el otro inferior, el que debía de ser conquistado, debía de ser reeducado. Y aquí, como le decía al principio, no se trata de negar que hubo intercambios culturales profundos e importantes, sino la llegada de los europeos sí trajo avances tecnológicos, eh, la cuestión del lenguaje, la cuestión de los cultivos, estructuras políticas, este, pero que sustituyeron a lo que ya había. Ajá. Y eso es muy importante entenderlo. Nos han querido vender, nos han vendido todo este tiempo que si no hubieran llegado los españoles, nada de esto hubiera ocurrido. Tal vez en el tema del lenguaje, obviamente estoy de acuerdo, con ciertas resistencias, porque estamos hablando de una historia de hace muchísimos años, ajá, pero ya había un sistema político. Perfecto, imperfecto, como sea, el que trajeron los españoles tampoco era perfecto, ni mucho menos,
Ya había una estructura social, ya había una estructura jerárquica, ya había una estructura de comercio. Por lo tanto, el desarrollo que tanto presumen en España y los historiadores eurocéntricos se pudo haber alcanzado. Hablan de arquitectura, se pudo haber alcanzado. Los indígenas no eran ningunos ignorantes en materia de arquitectura. Ningunos ignorantes, ¿eh? Estaban bastante avanzaditos, por cierto, para su época. Entonces, la cuestión de la religión, ¿de verdad vamos a pensar que eso fue positivo para nosotros o cualquiera? ¿La imposición de una religión? ¿De verdad? Y habrá gente que diga, ay, tienes el cuadro de la última cena. Eso no tiene, que no tiene nada, que no dice absolutamente nada. Se critica lo que se tenga que criticar. Y la religión fue usada como una manera de manipulación, fue usada para reprimir sangrientamente a los indígenas, a las comunidades prehispánicas. No fue un convencimiento con base a la palabra de Dios, sino a la furia de Dios. Entonces, la manipulación que hicieron de la fe, de la religión, ni siquiera de la fe, fue brutal. Trajeron el mestizaje, ¿no? Que a la larga ha sido más oprobioso que algo que solucione o integre, porque es un acto de racismo como tal el mestizaje y por el segregacionismo que provoca. Ahora, pero reconocer los aportes no significa justificar la violencia. E insisto, muchos de los aportes que tanto nos presumen lo hubieran alcanzado las culturas prehispánicas, tarde que temprano y a lo mejor mucho más desarrollado, pero nos quieren vender la idea de que no hubiera sido posible sin los españoles. Insisto, algunas cosas materiales que trajeron para acá, podría ser, pero con lo que había aquí, con lo que había aquí, se hacían ya varias cosas y se desarrollaban varias cosas y se avanzaba en varias cosas. Ujú. Eh, Le decía, sí hay aportes, por supuesto, pero no tengo por qué justificar la violencia, la imposición religiosa, ni la aniquilación de un sistema de culturas milenarias. Autores como Sergei Grusinski señalan en este libro de ¿cómo se llama? La colonización de los imaginarios, de lo imaginario, la colonización de lo imaginario, que no solo se colonizó la tierra, sino la mente. Los españoles impusieron una forma de ver el mundo, ¿no? Que negaba precisamente la validez de otras cosmovisiones. Y el racismo hacia los pueblos indígenas y pueblos originarios no acabó con la conquista. De hecho, empezó ahí y se institucionalizó. Desde la encomienda hasta la casta colonial, el indígena fue relegado a una posición inferior. Se le negó el derecho a gobernar, a educarse, a hablar su lengua en público. Ese legado no ha desaparecido. Hoy, en pleno siglo XXI, los pueblos indígenas siguen siendo marginados, estigmatizados, explotados, perseguidos. Enrique Dussel lo llamó la invención de la periferia. América Latina fue colocado como lo otro frente a Europa y dentro de nuestras propias sociedades los indígenas fueron colocados en la periferia del humano. Eso es un hecho también muy que se tiene que siempre destacar, porque hay quienes nos quieren vender que Occidente era gente buena, ¿no? Literal santos, gente humana. No, hombre, Occidente ha sido bélico desde su origen. Por eso no es casual que hoy muchos descendientes de pueblos originarios tengan menor acceso a la salud, a la educación y a la justicia. ¿Por qué? Porque el racismo colonial se recicló década tras década tras década para seguir contando esta historia nefasta. Y aquí es donde tenemos que hablar de discursos como por ejemplo los del historiador Pedro Zunzunegui, quien ha cobrado mucha notoriedad en redes, vende muchos libros, como nos decía Patricio, por defender una visión idealizada de la conquista. El argumento es que España nos civilizó, que somos producto de Europa y que ya basta de victimismo indígena. Estas afirmaciones, perdón, pero de entrada son falsas. Históricamente son falsas. Basta leer a historiadores serios, historiadores más profundos, historiadores que no son muy de izquierda algunos, pero que tienen una visión mucho más clara de lo que ha pasado. Pero además de falsas, son peligrosas, porque son eh, afirmaciones que le hacen el juego a una ultraderecha en la actualidad. Digo, Zunzunegui sale con Ricardo Salinas Pliego aplaudiéndolo, ¿no? Negar nuestras raíces indígenas, o peor aún,
verlas como un obstáculo para el desarrollo, que ese es el cuento que nos lanzaron, es repetir el mismo esquema colonial que justificó la conquista. Los indígenas no saben gobernarse, no saben vivir, no saben ser modernos. En lugar de integrarlos, ¿no? Pues hay que segregarlos o hay que esclavizarlos. Pero la historia dice otra cosa. Ajá, una cosa muy diferente. Antes de 1492, América tenía ciudades organizadas, insisto, tenía un sistema de escritura, tenía astronomía avanzada, tenía filosofía profundas. El Popol Vuh no es menos complejo que la Ilíada, ¿eh? Y la medicina tradicional no es superstición, es ciencia ancestral, que fue relegada por las prácticas de Occidente para hacerlo negocio. Y no olvidemos la resistencia, porque aunque nos enseñaron que los indígenas casi casi, ¿no? Se dejaron conquistar, ¿no? Y después andaban muy agradecidos, la realidad es otra. Y aquí en México lo sabemos muy bien. Hubo muchas rebeliones en toda América Latina, hubo muchas, mucha fiereza por defender su territorio, y hubo masacres brutales, la de Cholula, por ejemplo, ajá, por citarle un caso que aparte de todo era una vileza con la cual actuaban los militares invasores españoles. Desde la defensa de Tenochtitlán hasta la guerra de los pueblos maya, pasando por los mapuches en el sur y los pueblos andinos que jamás aceptaron del todo la dominación española. Hay una historiadora que a mí me gusta mucho leer, ajá, que se llama Inga Clendinnen. No sé si usted la ha leído. Bueno, ella tiene un libro que, si no mal recuerdo en español, es La conquista ambivalente o la ambivalencia de la conquista. No recuerdo ahorita bien el título, pero muestra cómo la resistencia indígena fue compleja y no solamente militar, sino también cultural, simbólica, espiritual. Se adaptaron, se rebelaron, sobrevivieron, los persiguieron. Y ese es un punto importante. La historia de la conquista, como le decía al principio, no está cerrada. Se sigue contando, se sigue debatiendo, se sigue reinterpretando, y eso es bastante bueno. Que nos digan de entrada que hicieron con todo el oro que se robaron, aunque digan que no los españoles, ¿no? Pero tenemos que dejar de contarla ya solo desde arriba. Hoy por hoy la historia de la invasión, porque realmente ya desde ahí lo corrijo, la historia de la invasión, ajá, de la invasión, repito, tiene que ser contada de una forma distinta, tiene que dejar de ser contada por parte de los ganadores, que por supuesto acomodan todo a su beneficio. Ajá, es hora de contarla desde abajo, desde los que resistieron, desde los que aún luchan por hablar su lengua, por defender su tierra, por no desaparecer. Quien niega sus raíces indígenas no está siendo objetivo, está siendo funcional a un racismo estructural y más a una normalización de la actualidad en donde buscan, por supuesto, reimponer o imponer con más dureza todo lo que tiene que ver con una cultura anglosajona sionista. Como dijo el gran José Carlos Mariátegui, no queremos que el indio vuelva al pasado, queremos que tenga un futuro, en pocas palabras. Estamos de verdad ante un momento en el cual hay que quitarnos ya los ojos, la venda de los ojos y dejar de comprar todas estas ideas eurocentristas que solamente buscan perpetuar un racismo que no es otra cosa más que colonialismo, que no es otra cosa más que imposición. Vea lo que hizo este Trump, ¿no? Que convirtió en fiesta nacional el Día de Colón y eliminó el de los pueblos indígenas. Vea usted. Ese es el tipo de personajes que se enojan cuando los mexicanos le decimos a España que se disculpe por las atrocidades que cometió. Ajá. Así de sencillo. Por los asesinatos, homicidios, violencia que llevó a cabo, como los barbáricos que eran. Ujú. Y hay quienes se indignan porque les pega. Así de sencillo. Pero hay que ser muy claros. Colón era un mercenario. Era italiano y era un mercenario. Ajá. Así de sencillo. Si no hubiera sido por el acuerdo que llegó con los reyes, jamás hubiera sido realizado ningún tipo de, de viajes. Le prometieron, si no mal recuerdo, y lo comenta el maestro Mario Campa en su cuenta de X, hace ratito lo vi, le habían prometido a perpetuidad una fracción de lo que consiguiera. Así de sencillo. Entonces el tipo era un mercenario, no era ningún
no era ningún explorador, no era ningún descubridor, un tipo curioso, científico, no, no, era un mercenario, hay que llamar las cosas como son. Ajá. Y él fue de los grandes que se aprovecharon, de los grandes aprovechadores de la esclavitud de los indígenas. Así de sencillo. Particularmente en lo que ahora es la zona de Haití y República Dominicana. Ese fue Cristóbal Colón. Ajá. Entonces sí, la corona le jugó chueco y no le pagó. Imagínense el nivel de los reyes, ¿no? Pero a final de cuentas, Colón tampoco era ningún tipo bien intencionado, ni mucho menos, ¿eh? Así de sencillo. Y aquí te das cuenta cómo ese racismo histórico, pues sirve para que personajes como este señor Trump, que es malo, por donde se le vea, pues lleve a cabo acciones racistas que intentan borrar nuestra historia, nuestra actualidad y nuestro presente indígena. Porque, insisto, eso de querernos vender que casi casi llegaron a salvarnos y a desarrollarnos, es una falacia. Las culturas prehispánicas se hubieran desarrollado igual o más todavía. Así es simple. Por lo tanto, que no nos quieran vender como que, ay, gracias a nosotros. No, ustedes conquistaron, ustedes invadieron, ajá, despojaron, como era precisamente en esas épocas, de forma violenta. Y como después lo siguen repitiendo, porque así son los imperialismos, porque así son ese tipo de historias. Pero lo lamentable es cuando parte de nuestro mismo terreno, ¿no? Cuando hay personajes historiadores que desde de nuestro mismo territorio quieren granjearse con su herencia eurocéntrica. Paparruchas, en pocas palabras. Oiga, y a uno de los que anda feliz de la vida con eso, pues es Ricardo Salinas Pliego. Este hombre que supuestamente quiere ser candidato presidencial, yo cada día me convenzo más, ¿no? Me convenzo más de que en realidad lo que les dije en principio, y se los he comentado desde hace ya varios meses, él creó el personaje del tío Richie, ¿no? Como tal, y ese es el personaje que hoy por hoy conocemos todos, el tío Richie, ¿no? Un personaje que buscó siempre situarlo en una discusión, en un posicionamiento político que le ayudara a evadir el pago de impuestos, que lo va a llevar a la quiebra, literalmente si no llega a una negociación transparente y clara para que pague, no en abonos chiquitos, pero sí para que pueda solventar sus deudas. Pero él no quiere, ¿por qué? Porque el tío Richie no se puede doblar, el tío Richie no puede ser doblado, el tío Richie es contestatario, es rebelde, es un tipo fuera del sistema, es un tipo cínico, agresivo, violento, es un tipo que no se rinde, que no baja la cabeza, es el ejemplo palpable de todos los meritocráticos, aspiracionistas de este país. Entonces, ¿cómo crees que el tío Richie va a ser derrotado? Ese personaje creado de una manera algunos pensarían que brillante, yo le diría que en parte sí, pero tan mal utilizado que hoy se ha vuelto un verdadero boomerang para su creador. Porque al momento de que el tío Richie sea derrotado y pague sus impuestos, Ricardo Salinas Pliego se va al hoyo. Se le acaba el discurso completamente a pesar de que se victimice, porque contrario a lo que todas las encuestas que paga le dicen, la realidad es que la imagen que él tiene frente al ser humano, frente a los mexicanos es muy mala. Y más cuando nos lanza preguntas de este tipo. Este, Pasa lo de los damnificados por las lluvias, digo, decenas de muertos, lamentablemente, por esta situación, que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? O sea, esos son fenómenos naturales. La tragedia natural no hay ninguna tragedia natural. Las tragedias se deben a errores de infraestructura, a errores de protección civil, a errores de autoridades, a asentamientos y demás. Es decir, a falta de soluciones en muchas oportunidades. Lamentablemente hay personajes como Salinas Pliego que se burla de la tragedia. Esa es la realidad de las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque el empresario y aspirante presidencial, pues se burló precisamente de los afectados por estas intensas lluvias, sobre todo en Veracruz. Veracruz, que es una entidad gobernada por Rocío Nale, y él, bueno, Salinas Pliego, usted sabe que lanzó un movimiento anticrimen y anticorrupción donde va a repartir hasta gorras. O sea, ni siquiera hay originalidad, pero no cree usted que por falta de, sino porque el discurso se vertebra desde Estados Unidos. Bueno, él pues respondió a esta tragedia de las lluvias con un meme de los Simpson y la frase,
disfruten lo votado, en respuesta a esta publicación que muestra las inundaciones precisamente en el estado de Veracruz, en donde Poza Rica pues lamentablemente está bajo, bajo el agua. Y en este meme vemos a los Simpson bailando y titulado disfruten lo votado, ¿no? Eso fue lo que publicó. Y aparte puso abajo o no. Esto, a mí me parece, les soy honesto, no es solamente un asunto de Ricardo Salinas Pliego. Después puso una fotografía, bueno, reposteando una postura de Xóchitl Gálvez, que sabe usted que Xóchitl Gálvez es una arribista de lo peor. Qué bárbara. Lo que es Xóchitl Gálvez, Ricardo Anaya, Marco Cortés, Federico Dorin, Telles, Kenia López Rabadán, qué bárbaros. O sea, no tienen un atisbo de decencia. Son personas que se cuelgan de las tragedias para tratar de sacar raja política. O sea, no tienen límites éticos en ese sentido. Ajá. Porque Xóchitl saca que la presidenta como que quiere. Xóchitl no ha superado la derrota que le pusieron, en pocas palabras. Está como Carlos Hermosillo con Hugo Sánchez, ¿no? Hermosillo nunca va a aceptar que Hugo es muchísimo más grande que el punto. No hay ni punto de comparación, así de sencillo. Nunca lo va a aceptar. Entonces la pasa tirándole hate a Hugo Sánchez cada vez que puede. Bueno, lo mismo Xóchitl Gálvez. Nunca va a aceptar que está muy por debajo de Claudia Sheinbaum y que le pusieron una arrastrada por todos lados, la evidenciaron, ella solita se hundió en muchas ocasiones. Entonces, eso para la gente mezquina es inaceptable. Entonces, la señora está tratando, según ella, de demostrar que Sheinbaum le vale gorro las inundaciones y Salinas Pliego publica y repostea esto y pone, estará disfrutando los resultados del gobierno izquierdista del partido Morena a una persona que está espérame tantito, sobre su automóvil, ¿no? En esta inundación. Eso es lo que pone Salinas Pliego. Esto nos confirma lo que hemos dicho ya en otras ocasiones, que me parece que es algo fundamental en todo esto y que es fundamental entenderlo. La ultraderecha así es. No están fingiendo, a pesar de que este tío Richie es un personaje, no están fingiendo. Ellos son mezquinos, ellos son perversos, son personajes que no tienen respeto alguno por el pueblo, que no tienen respeto alguno por las personas que sufren, que quieren aprovechar cualquier tipo de tragedia para sus propios fines. Ajá. No tienen ni un grado de humanidad, porque una persona con humanidad no se comporta así, ni critica así, ni busca, por supuesto, ¿no? Este tipo de circunstancias. Te manejas de forma diferente, mucho más política incluso. Pero aquí vemos a verdaderos porros con dinero y sin dinero, ¿no? Y con huipil o con trajes caros. Este conceptito de disfruten lo votado, que es incluso manejado por intelectuales como Héctor de Mauleón, y otros, Chumel Torres y demás, no se dan cuenta que lejos de garantizarles una crítica real a Morena, lo han banalizado tanto que la gente se los arrebató y lo convirtió en algo positivo, diciendo disfruten lo votado, disfruto lo votado. Ajá. Y eso los aleja completamente de una sociedad. Los sitúa así como tontos útiles de una clase dominante, pero sin posibilidad alguna realmente de trascender por la buena en el tema electoral, porque son discursos completamente sesgados, discursos en donde intentan burlarse no de Morena, sino que se están burlando de los que votaron por Morena. Salinas Pliego se está burlando de la sociedad. Si él cree que la sociedad va a decir, ay, sí, tiene razón el tío Richie, pinche, disfruten lo votado. Pues claro que no, la sociedad se va a enojar más con él, como ya está pasando, porque se da cuenta que se está burlando de la sociedad. Y lo mismo hace de Mauleón y lo mismo hacen todos ellos que sacan este tipo de cartas. En lugar de debates serios, en lugar de debates profundos, pues les gusta sumirse en un nivel que demuestra que por mucha academia que puedan tener, que por muy intelectuales que puedan ser, su capacidad realmente oratoria, su capacidad narrativa, su capacidad de análisis está totalmente envilecida y sobre todo ya cegada por el coraje que tienen hacia lo que representa un movimiento político. Porque ahí está el racismo y el clasismo que les decía hace un rato. Ujú.
que está presente también en la actualidad en nuestro país, de la mano de este tipo de personajes que literal quieren gobernar y se burlan de la tragedia. ¿Por qué? Porque crecieron en esa lógica de que estaba bien burlarse de la tragedia, que estaba bien burlarse de los pobres, que estaba bien burlarse de los indígenas, ajá, y que no importa lo que sea, ellos tienen que conseguir lo que buscan. Imagínense, es el ofrecimiento, eso es lo que buscan. Personajes a los que no les importa trastocar cualquier cosa, que no les importa violentar cualquier cosa, con tal precisamente de conseguir sus fines. Salinas Pliego muestra, confirma lo que hemos dicho muchas veces de él. Es un personaje inhumano, es un personaje que ya se comió cualquier lógica, que ya se comió cualquier razonamiento, que atenta incluso contra sus propios fines y que lejos precisamente de madurar como tal, termina siendo un junior en toda la extensión de la palabra, ajá, que no sabe controlar ni siquiera sus emociones y que no sabe entender los límites entre el respeto, el usufructo, la manipulación y hasta la usura narrativa e intelectual. Pulgares arriba, quédense con nosotros como siempre, un gusto, como siempre, un placer.